Chicos, creo que hubo una interferencia en el audio. ¿Hemos recuperado ya? ¿Sí me Sí. escuchan? Bueno, entonces estábamos explicando, me parece que nos quedamos en las dos divisiones, ¿no? Les decíamos, ¿no? Que estas divisiones lo que generan son 4 células hijas por cada célula que se divide, ¿sí? Pero a diferencia de la mitosis, aquí lo que se genera o el producto final son células hijas con la mitad de la carga cromosómica, ¿sí? Es decir, no tienen la misma carga cromosómica que la célula madre. ¿Por qué se da esta situación? Porque se tratan de células sexuales, porque se tratan de los gametos que facilitan la fecundación. Acuérdense ustedes que para que pueda estar fecundada una nueva célula, para que pueda generarse un nuevo individuo, se requiere, ¿no es cierto?, el aporte de la carga cromosómica de los dos gametos, tanto de los espermatozoides como de los óvulos, ¿no es cierto? Y esa carga cromosómica, que es mitad, cada una va a completar los 23 pares de cromosomas, por los 46 en total, ¿sí? Y van a generar un nuevo individuo, ¿no es cierto? Entonces, el resultado final de la meiosis, no se olvide, es, ¿sí?, células hijas con la mitad de carga cromosómica, que al fusionarse en el momento de la fecundación, se completan y hacen, ¿no es cierto?, o se obtiene la carga cromosómica completa. ¿Ya? Muy bien. Avancemos a la siguiente lámina para observar ahora el gráfico o el ciclo que debe seguir la meiosis. ¿Ya? A ver, ¿cuántas fases pueden identificar ustedes en la meiosis 1? ¿Cuántas? Está en la pantalla, chicos. 5. ¿Cuántas? 5 fases. A ver. Tenemos una profase, una metafase, una anafase, una telofase, ¿no es cierto? Y terminamos en la citocinesis. ¿Ya? ¿Qué sucede en la profase? En la profase 1, ¿qué sucede? A ver, hay una célula diploide, ¿sí? Y esta célula diploide posee 4 cromosomas con cromatidas hermanas. ¿Qué son estas cromatidas hermanas? Estas cromatidas hermanas, ¿sí?, lo que contienen es básicamente la carga cromosómica, es decir, los genes, ¿sí?, en forma dividida, ¿sí? Es decir, se han concentrado en heredar o en contener solamente los genes o el patrón genético de una parte, ¿sí? Ahora, en la siguiente etapa que se llama metafase, ¿sí?, los cromosomas homólogos o los cromosomas similares, ¿sí?, se entrecruzan de 2 en 2. A lo mejor podemos observar acá
en la metafase 1, ¿sí? Si ustedes ven, ahí hay un emparejamiento, ¿sí?, de los cromosomas y podemos observar, ¿no es cierto?, que se van cruzando o entrecruzan de dos en dos, ¿sí? Estamos en la metafase 1, ¿ya? Ahora vamos a la siguiente etapa, ¿sí? La siguiente etapa se llama, ¿cómo se llama la siguiente etapa? Anafase, ¿no es cierto? Los cromosomas se dirigen hacia los polos celulares. Entonces, miren ustedes aquí en la anafase, ¿sí? Pueden observar ustedes anafase 1, si ven que los cromosomas se están dirigiendo hacia los polos de la célula, ¿sí? Vean, se están dirigiendo hacia los polos de la célula. ¿Para qué van a dirigirse a esos polos de la célula los cromosomas en la anafase? Es para poder emparejarse, ¿sí? Se van a emparejar y van a generar una nueva célula ellos, ¿sí? Entre sí, van a generar una nueva célula que se llama telofase o citocinesis, ¿sí? En la telofase, que es la fase última, ¿sí?, tenemos cromosomas, forman dos núcleos, hijos, dos nuevos núcleos, ¿sí? Entonces, miren, aquí está en el gráfico, ahí está el gráfico, aquí, en la imagen derecha, ustedes pueden ver que la célula está dividiéndose y los cromosomas están formando un nuevo núcleo, ¿sí?, para hacerse células hijas, con la diferencia de que estas células hijas van a contener tan solo la mitad de la carga cromosómica, no como en la mitosis, en donde se generaban dos células hijas independientes con la misma carga cromosómica que la célula madre, ¿sí? Esa es la diferencia entre la mitosis y entre la meiosis, ¿sí? Bien, avancemos ahora a la siguiente fase. La siguiente fase es la meiosis 2, ¿ya? Ahora verán, si recuerdan el gráfico anterior, si ven que aquí se formaron dos núcleos, sí, los cromosomas formaron dos núcleos, es decir, para hacer dos nuevas células, ¿no es cierto? Pero en la siguiente etapa, que se llama profase 2, estos cromosomas, si lo que hacen es dirigirse al centro de la célula, o en la biología o en la ingeniería genética se dice, se desplazan hacia el ecuador de la célula, es decir, hacia la mitad de la célula. Vean ustedes, estos dos cromosomas se han desplazado ya, ¿sí?, a la mitad de la célula, ¿sí? La siguiente etapa es, ¿sí?, la siguiente etapa es la metafase, ¿sí? Ahora, estas cromátidas se disponen en la placa ecuatorial. ¿Cuál es la placa ecuatorial? En el centro de la célula, ¿sí?, se ha formado una especie de placa en donde van a concentrarse los cromosomas, ¿sí? Están dos cromosomas, dos placas en dos células hijas. Recuerden que en todo momento no se olviden que estas solamente tienen la mitad de cromosomas, ¿sí?, la mitad de cromosomas que, los que contenía la célula madre, ¿sí? Luego, en la anafase 2, ¿sí?, cada cromatida se arrastra hacia uno de los polos de la célula, ¿sí? Vean ustedes, ahora están desplazándose hacia los polos de la célula,
para llegar hasta la telofase, en donde, ¿sí? Lo que va a suceder es que finalmente, ¿sí? Se van a obtener 4 células que contienen 2 cromosomas. Estos 2 cromosomas son los que se pueden identificar como gametos, ¿sí? Como células sexuales, y van a ver o van a corresponder ya sea a células sexuales masculinas o células sexuales femeninas, ¿sí? Los gametos son los responsables de generar o de producir las células sexuales como espermatozoides, como óvulos, ¿sí? Entonces, la fusión, ya saben, de estas dos ha generado los gametos sexuales masculino y femenino según la carga cromosómica. No sé si alguien recuerda cuáles correspondían, qué cromosomas correspondían a mujer y qué cromosomas correspondían a varones. ¿Alguien recuerda cuáles eran esos cromosomas? A ver, en la página 10 del módulo, por favor. XX y XY, dicen. A ver, XX es para... Para varones y XY para mujeres. Ya, en la página 10 del módulo está, ¿no es cierto? Ahí ustedes pueden observar, ¿sí? Entonces, está muy bien, David, gracias por su aporte. Que corresponde, ¿no es cierto? XX para... Y X para mujeres. Entonces, básicamente es esa la meiosis y la producción de estos cromosomas que tienen la función de otorgar la característica sexual a los nuevos individuos, ¿sí? Ahora más que nunca está desarrollada la ingeniería genética y ahí, ¿no es cierto?, se puede en el futuro avanzar un poco más en la investigación e identificar sin necesidad de hacer una ecografía, sino solamente con un examen de sangre, identificar quizá el sexo del nuevo individuo, ¿sí? Gracias a la investigación en ingeniería genética, porque, como les decíamos hace un instante, a través del análisis de este proceso de división celular, es que nosotros podemos identificar, ¿no es cierto?, los gametos, ¿sí? Y esos gametos son los responsables de dotar la característica sexual del nuevo individuo, ¿sí? Eso, chicos, voy a registrarles la asistencia a través de un print de pantalla. Por favor, activen sus cámaras todos para poder hacer la captura. Y les agradezco yo por su participación en las clases. Muchas gracias, chicos. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, Licen. Bien. Debe para esta semana, ¿no hay, Licen? Completar el módulo, básicamente. La 10. La 9 y la 10. Bien. Completar el módulo. Nada más. Gracias. Y estén pendientes porque la semana anterior no se pudo subir la prueba, pero vamos a subir esta semana, ¿sí? Entonces, Ya, Licen. pendientes. ¿Ya? Listo. Muchas gracias, chicos, por su participación. Nos vemos pronto.